Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Shirley, Elizabeth, Yanira, Jesly, Camila y Kevin. ¿Cómo han estado? Bien, Miss. Qué bueno, muy bien. A ver, ya saben, sí, conmigo participación. ¿Sí? Vamos a hacer temas. Buenas tardes, Camila. Vamos a hacer un tema sumamente fácil de comprender, ¿sí? Pero para ello necesito participación de ustedes y que lo puedan participar y efectuar cada una de las cosas que yo les indique que desarrollen, ¿sí? Pero para poder iniciar esta clase del día de hoy, les hay que recordar los diferentes temas que hemos venido desarrollando en cuanto al área. A ver, ¿quién me puede dar un pequeño resumen respecto a los temas que hemos venido desarrollando hasta el momento? Chicos, ¿quién me puede dar un pequeño resumen respecto a lo que hemos venido trabajando hasta el momento? Chicos, Miss, hemos estado hablando sobre los conectores. ya la clase pasada hemos visto respecto a los conectores, ya. A ver, en el área de comunicación, ¿qué es en cuanto a la literatura? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Qué corrientes literarias hemos conocido? ¿Mm? De la Renaissance. A ver, cuando nos... Miss, del Renacimiento. Exacto. Ahí hemos hablado del Renacimiento, ¿sí? Que es una de las primeras corrientes literarias que hemos estado conversando, ¿cierto? ¿En qué se enfoca el Renacimiento o qué temas aborda el Renacimiento? ¿O cómo era su idea o forma de pensar del Renacimiento? De renovación cultural Ya, de una renovación cultural. ¿Qué es lo que caracteriza? y científica. Exacto.
una renovación cultural y científica, ¿cierto? En esta época o parte del Renacimiento tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque va a resaltar mucho lo que es la evaluación científica de la tecnología, ¿cierto? Van a ir apareciendo nuevas técnicas o nuevas formas de difundir sus escritos, ¿cierto? Ahora, ¿quién fue el máximo representante del Renacimiento? William Shakespeare. William Shakespeare, ¿cierto? ¿Cómo se le conocía a William Shakespeare dentro de la literatura? El cisne de Avon. El cisne de Avon, ¿cierto? Me parece que una nada más ha estado atenta a la clase. Y una de sus obras más interesantes, del cual hemos hablado, es Hamlet, ¿cierto? En el cual se va a desarrollar la historia del joven Hamlet, en el que van a tratar de buscar una verdad, ¿cierto? Respecto a la muerte de su padre. Y se va a desenvolver diversas, se podría decir, circunstancias que van a hacer que Hamlet a veces cometa errores por querer cumplir esta venganza. ¿Sí? Ahora, la siguiente corriente literaria del cual hemos hablado, ¿cuál es, chicos? A ver, quiero participación de todos, ¿ah? No, no creo que El una nada más ahí está neoclasismo. atenta. ¿Cuál? El neoclasismo. El neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo o en qué se enfoca? Es un movimiento artístico. Ya, claro, todas son un movimiento cultural artístico. ¿Qué más se puede decir del neoclasicismo? ¿Dónde es que aparece el clasicismo? En Europa. En Europa. ¿En qué siglo? 17. A finales del siglo XVII. ¿Cierto? ¿17 o 18?
A ver, chicos, cuando nosotros vamos a hablar sobre el neoclasicismo, ¿sí? Ay, a ver si siguen conectando. Cuando nosotros hablamos sobre el neoclasicismo, vamos a mencionar uno que es un movimiento, ¿cierto? Es una corriente literaria, el cual va a aparecer en Europa, ¿sí? El neoclasicismo es aquel corriente literaria el cual va a surgir con mucho entusiasmo, o mejor dicho, con una gran imitación a lo que es la cultura griega. Van a tratar de imitar o quizás mejorar, ¿sí? Aquellas costumbres griegas que tenían, no van a tener dioses también, ¿sí? Ahora, esta corriente literaria va a demostrar mucho lo que es la influencia de los modelos de la literatura griega. Va a tratar de imitarlos, pero van a modificarlo también, ¿sí? Con esta manifestación ya hecha. Muy bien, de esos temas hemos venido hablando en cada una de las clases, ¿cierto? Y la clase pasada habíamos hablado sobre una de sus compañeras nos dijo. Chicos, ¿de qué tema hemos hablado la clase pasada? De los conectores, Miss. Exacto, hemos visto respecto a los conectores. ¿Y en qué se enfoca el uso de los conectores o cuál es la importancia del uso de los conectores? ¿Para qué lo usamos? Chicos, ¿para qué es importante el uso de los conectores? Kelly, Camila, Kevin, Alexis, Yanira. Kevin, Florian, ¿me escuchas? Es conectar una palabra, Miss, o una oración para completar. Yanira, Adriana, Yanira, Para completar los espacios de las oraciones.
Ya, a ver, cuando nosotros vamos a usar conectores, siempre nos vamos a enfocar mucho en lo que ellos guardan o qué sentido le van a dar a nuestro texto. Esa es la finalidad, ¿no? De poder redactar o elaborar un texto fácilmente, porque hemos visto los diversos tipos de conectores que se usan en diferentes ámbitos, o mejor dicho, en diferente temática. No todos o un solo tipo de conector, yo puedo usarlos para, por ejemplo, mencionar el lugar, por ejemplo, para mencionar el espacio o mencionar su categoría. No uso un mismo conector, uso diferentes tipos de conectores. ¿Sí? Por favor. A ver, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de las oraciones incompletas, o mejor dicho, oraciones eliminadas. ¿En qué creen que se enfoque este tema, chicos? Chicos, Yanira, Adriana, Disculpe, Yanira, Adriana. ¿me puede repetir? Disculpa, no te escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? No la entendí. Ah, ya, no, les decía en qué se enfoca las oraciones eliminadas o qué querrá decir. Que tenemos que encontrar la eliminada. A ver, ¿a qué llamaremos oraciones eliminadas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué se enfocará? Miss, porque presenta ideas desvinculadas al tema. Ya, puede ser. Puede enfocarse en ello, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oraciones eliminadas, vamos a relacionarlo mucho con diferentes aspectos y diferentes factores, ¿ya? Nosotros no nos vamos a enfocar solamente en una idea o en una temática. Vamos a tener que identificar o diferenciarlas referente a qué criterio se está basando, ¿no? Nos van a dar un conjunto de oraciones de los cuales vamos a ir eliminando si cumple con algún criterio. ¿Sí? En eso se enfoca. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Que las oraciones eliminadas va a consistir en identificar y discriminar la oración que no debería formar parte del texto. Entonces, como les decía, ¿no? Van a formar o nos van a dar un conjunto de oraciones de los cuales vamos a identificar cuál cumple con los criterios y cuál es quizás una oración que se esté repitiendo, una oración que está contradiciendo a una idea, una, una oración que quizás no tiene nada que ver con las demás, ¿sí? En eso vamos a ver los diferentes criterios. Por favor, atentos porque al final les voy a mostrar una serie de ejercicios de las cuales ustedes lo van a desarrollar primero para ver su asistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo debo de seguir? Para yo poder desarrollar este tipo de ejercicios, debo de seguir una secuencia coherente.
¿Sí? El primer criterio que yo debo de seguir o debo de tener en cuenta es, uno, realizar la lectura general. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir ello? Que debemos de realizar una lectura general de todas las alternativas. Si me aparecieron 5 alternativas con 5 oraciones, yo debo de leerlas todas. ¿Para qué? Para que luego pase el segundo paso, que es identificar el tema. La identificación del tema la voy a ir desarrollando de cada oración, no en general. Una idea general puede ir quizás, o la temática general puede ir dentro de todas las oraciones, ¿sí? Pero siempre es bueno sacar la idea general o identificar el tema de cada una de las oraciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que luego yo pueda identificar la oración a eliminar. ¿Sí? Esos son los pasos que yo debo de seguir. ¿Sí? Y siempre me va a ayudar el de realizar una lectura general de todo el texto. Sí, ahora nos vamos a basar en 4 criterios en cada una de las oraciones, o mejor dicho, cada uno de los ejercicios. Al yo haber realizado los 3 primeros pasos, debo de identificar qué criterio está predominando para yo saber qué oración eliminar y qué oración no. ¿Sí? El primer criterio. El primer criterio es el criterio de la redundancia. ¿A qué llamamos este criterio? Como ustedes mismos lo podrán quizás interpretar, cuando yo hablo sobre el criterio de redundancia es cuando la idea dentro de una de las oraciones se va a repetir. ¿Qué quiere decir ello? Pero esta idea general, o mejor dicho, la idea que se va a repetir no es que quizás vaya a manifestar lo mismo, sino que va a manifestar lo mismo, pero con otras palabras, pero va a tener menos información quizás. Entonces, va a haber 2 de las alternativas de las cuales van a hablar sobre lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Yo te estoy hablando referente, no sé, a la elaboración del chocolate, por ejemplo. Te hablo sobre sus ingredientes, el proceso. En una de ellas te hablo las especificaciones sobre cómo prepararlo y en la otra te menciono solamente el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me sigue hablando, claro está, del chocolate, pero yo voy a eliminar aquella oración que contenga menos información que otra, ¿sí? A eso se refiere. ¿Ya? No es que, por ejemplo, vaya a ser la misma información, eso hay que recalcar. No va a repetir la misma información, sino que lo va a manifestar con otras palabras, pero menos. Menos, se podría decir, con menos información. ¿Sí? Ese es el primer criterio. El segundo criterio nos lo denominamos como el criterio de impertinencia. ¿A qué llamamos el criterio de impertinencia? Son aquellas oraciones que no son coherentes con el tema que se está tratando en el texto, ya que no tiene nada que ver con el tema. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el mismo ejemplo del chocolate, ¿no? Yo te estoy hablando sobre el chocolate, sobre su proceso de elaboración y sus beneficios, y hay una parte y una de las alternativas te menciona sobre, por ejemplo, dónde se produce más chocolate. ¿Tendrá algo que ver esa idea con las demás?
Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. En base al ejemplo que les he dado, ¿tendrá algo que ver la última idea con las demás? ¿Mm? Chicos, ¿o ya se durmieron? Miss, no se escucha nada. ¿No me lograron escuchar, chicos? No, Miss. A ver, les decía, ¿no? Por ejemplo, les decía que el criterio de impertinencia es aquel criterio que se va a basar en eliminar aquella oración que no tiene nada que ver con las demás. Por eso les decía, el ejemplo, por ejemplo, del chocolate. Te presento 5 oraciones. En las primeras 4 te indico el proceso y cómo es la elaboración de este chocolate. Y en la última, yo te hablo sobre dónde se fabrica más chocolate. ¿Cuál creen que sería la oración eliminada? ¿Dónde se fabrica? Exacto, ¿dónde se está fabricando con mayor cantidad? Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Claro está que te sigo hablando sobre el chocolate, pero el hecho de que te mencione dónde se fabrica más o con mayor cantidad no tendría nada que ver con lo que yo te he hablado en las 4 restantes. Y esa sería mi oración eliminada. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Miss. Muy bien. A ver, acá tenemos un pequeño ejercicio que tienen 4 oraciones para que ustedes lo puedan desarrollar. A ver, con esos 2 criterios que acabamos de ver y con los pasos que les he mostrado al inicio para desarrollar estos ejercicios, a ver, inténtenlo desarrollar. Para ello les voy a dar 3 minutos nada más, porque está fácil. Y luego yo voy a llamar a cualquiera de ustedes para que me pueda apoyar y me pueda decir su respuesta, ¿sí? Y qué criterio está tomando en cuenta para poder eliminar la oración que me indica.
Muy bien, chicos, suficiente tiempo, creo yo. A ver, Kevin Florian. Kevin, ¿me escuchas? Sí, Miss, le escucho. Kevin, ayúdame con la primera oración. A ver, léeme, por favor. Ya, Miss. Dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Y yo lo puse, por lo tanto, tendrá que ir mi padre en mi lugar. A ver, ¿qué oración me está leyendo, Kevin? De la diapositiva que estoy proyectando, a ver si me podrías apoyar con ello. No lo entiendo, Miss. La primera oración de lo que yo estoy proyectando. De la diapositiva que yo estoy proyectando, la primera oración. Kevin, ¿me entendiste? La verdad no la entendí muy bien, Miss. ¿Estás observando mi pantalla? Sí, Miss, lo observo. Ya, a ver, léeme la primera oración que aparece ahí en la pantalla. A eso me refiero. Ah, ya la entendí, Miss. Ujú. Dice, en sus obras se trasluce el espíritu alegre y sensible del pueblo donde nació. A ver, la primera oración no era eso, Kevin. Dice, Mozart vivió solo 35 años y de estos 30 fueron dedicados a la música. ¿Ya? Esa es la primera oración. ¿Cuál creen que será el tema central? ¿De qué nos está hablando esta primera oración? ¿Quién me podría decir? Acá le hablo. Chicos, ¿cuál es la idea general de esa oración? Recuerden que vamos a seguir los pasos que se nos indicó al inicio, ¿cierto? Profesora, sería sobre Mozart y la música, ¿no? ¿Cómo? Exacto, nos está hablando sobre la época en la que vivió Mozart y a qué se dedicaba, ¿cierto? Esa es la idea general. La segunda oración que nos ayudó leyendo Kevin decía, en sus obras se trasluce el espíritu alegre y sensible del pueblo donde nació. ¿Cuál será la idea general de esa oración? ¿Mm? ¿Cuál es la idea general de esa oración, chicos? Alegre y sensible. Ya, pero ¿cuál es la temática? ¿De qué nos está hablando, mejor dicho, esa oración? De sus obras, Miss. Exacto, nos está hablando sobre la característica que tienen sus obras, mejor dicho, de qué tema, ¿no? De qué tema nos habla o qué es lo que transmite cada uno de sus obras, ¿sí? A ver, Yanira Adriana. Disculpe, Yanira, a ver, ayúdame con la tercera oración. Yanira. es el caso más notable del niño
prodigio que recuerda la historia. ¿Esa? Ajá, ya. ¿Cuál es la temática y cuál es la idea general de esa oración? Mm, historia. Es el caso más notable del niño prodigio que recuerda la historia. ¿A qué se está refiriendo? Sus historias. Que lo recuerdan a él. ¿Por qué? Por niño prodigio, ¿cierto? Lo recuerda la historia, ¿ya? A ver, y la última dice, dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. Ahí nos habla sobre su dedicación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuál creen que sería la oración eliminada ahí? ¿Y por qué? ¿Qué criterios estaría dando ahí? Sería la segunda, profesora. ¿La segunda? ¿Por No, qué? no, la que dice el caso más notable del niño. Esa de ahí sería. ¿Por qué sería? Porque está hablando sobre sus obras, no está hablando sobre no, cuando Sobre A sus ver, artes musicales. Miss ¿cuál está quiere? hablando sobre su historia. A ver, dice, es el caso más notable del niño prodigio que recorra la historia. Si ustedes se dan cuenta, es cronológico respecto porque nos habla sobre a qué se dedicó, qué tema habla sobre en sus obras y la importancia que tiene Mozart en la historia. Pero ahí hay una idea o una oración en la cual se está dando el criterio de redundancia. ¿Cuál creen que sea? Chicos. ¿Cuál quieren que sea? Por ejemplo, leen la primera, Alexis Rimay, léeme la primera oración. Alexis. Sería, espera, profesora. Léeme la primera oración, Alex. Ya, Mozart vivió solo 35 años y de estos fueron 30 dedicados a la música. Ya, ahora léeme la última oración. Ahora léeme la última oración. Yo, profesora, Sí, sí. ya dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. Muy bien. En ambas oraciones, ¿qué información se está repitiendo? Sobre la música, Miss. Sobre su Sobre el arte. dedicación. Pero Sí. ¿cuál sería la eliminada? ¿La primera o la última? ¿Mm? La última, Miss. La última. ¿Por qué creen que sería la última? Porque dedicó la gran parte de su vida. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos visto ya dos criterios, ¿cierto? Y en esos dos criterios nos menciona algo.
Cuando yo encuentro el criterio de redundancia, ¿cuándo debo de eliminar? ¿Qué nos dice? Cuando yo encuentre una idea que se repita, ¿cierto? Y voy a eliminar aquella idea que no contenga, ¿qué cosa? Que contenga menos información. Entonces, yo por eso la alternativa número cuarta voy a eliminar. ¿Por qué? Porque este de acá contiene menos información que la primera. En la primera me detalla que Mozart solamente vivió 35 años. Y de esos 35 años, 30 años lo dedicó netamente a la música. Ya, por eso estoy eliminando la última. Ya, hay que Como estar... resumen, no vayan a mis, como resumen, algo así, ¿no? Exacto. Ya, chicos, entonces hay que estar un poco más atentos, ¿ya? Ahora, el tercer criterio es el criterio de la contradicción. ¿En qué se enfoca este criterio? En el que vamos a eliminar aquella idea, o mejor dicho, aquella oración que se oponga a la idea básica o a la idea general de todas las demás oraciones, o mejor dicho, que contradiga, que se oponga, ¿no? Si, por ejemplo, en una de ellas te dice que el consumir chocolate es favorable por las estadísticas y en otra alternativa te diga que el consumir chocolate es positivo, ¿cuál creen que sería la oración eliminada? ¿Mm? ¿Cuál está contradiciendo a una de ellas? ¿Mm? Chicos, Yanira, Camila, ¿cuál consideran que sería la oración eliminada y cuál eliminaría en el ejemplo que les estoy manifestando? Que el chocolate no se debe consumir, mis. Claro, se eliminaría aquella idea que está contradiciendo. Claro está que ese es el ejemplo que les doy, es bastante práctico para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿no? A ver, acá tenemos un ejemplo también para que ustedes lo puedan desarrollar y luego igual lo desarrollamos conmigo, pero por favor, desarrollenlo, ¿sí? Ahorita, para que podamos practicar. Si no practicamos, no vamos a poder hacerlo. A ver, 2 minutos nada más para esto.
Ya, muy bien. A ver, dice, muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. Aquí, ¿qué nos habla? Sobre la relación que hay, o la mala relación, mejor dicho, la consecuencia de aquella mala relación entre o con una madre, ¿cierto? Todas las madres, dice, muestran un afecto filial diferente al de los padres. ¿Qué quiere decir acá? Que el amor de madres es muy diferente a la de padres. Dice, recibir amor hará que los hijos entreguen amor. La consecuencia, ¿no? Del acto de recibir amor. Las madres no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. Y tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha acuñado la frase madre solo hay una. Ahora, ahí, ¿cuál creen que sería la oración eliminada, chicos? Buenas tardes, Miss. Es la 1. ¿Por qué sería la 1? Porque habla de sociedades y de desamor. Exacto, sería aquella, ¿por qué? Porque está contradiciendo a todas las demás oraciones. Todas las demás te dicen que hay un gran amor o hay una gran relación entre el amor de madre, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las consecuencias, cierto? Y la 1 nada más te está hablando, te está contradiciendo a todas las demás. Por eso esa sería la eliminada. ¿Qué criterio se está basando? El criterio de la contradicción. Y por último tenemos el criterio de irrelevancia. ¿A qué se llama criterio de irrelevancia? Es cuando la oración que nos presentan no es significativa o no se va a encontrar relacionada o no va a estar relacionada con la idea central de todas las demás, ¿sí? Que no va a aportar nada o se podría decir nada significativo a las demás oraciones. Ya es algo irrelevante. Dice, la naranja es el fruto del naranjo. Nos habla sobre la característica de la naranja, ¿no? Y de qué proviene. Parecida, dice, a la mandarina, pero más grande. Es muy agradable y contiene vitamina C. Nos sigue hablando sobre la naranja. Dice, la vitamina C ayuda a prevenir algunas enfermedades. Ya nos está hablando sobre los beneficios que tiene la vitamina C. Y esta fruta tiene su época de cosecha. ¿Cuál será la oración eliminada ahí? Esa creo que está fácil, ¿verdad? La mandarina, Miss. ¿Cuál? ¿La mandarina? ¿Cuál de las? Sí, porque habla más de la naranja que de la mandarina. No. Acá en la alternativa número 2 te dice, parecida a la mandarina, pero más grande. Te está dando una característica de la naranja. Lo está asemejando o lo está relacionando con el tamaño de la mandarina. Pero esa sí es parte del texto. ¿Cuál creen que sea la oración eliminada? La primera, Está fácil ahí, está clarito. ¿La primera? ¿Por qué? ¿La primera o la última? Lean bien. La última, Miss. Yo creo que la última, porque habla de la cosecha. Exacto, la última, porque las restantes, toditas, te hablan sobre la característica del fruto de la naranja, ¿cierto? La primera, Miss. Y la última solamente te está hablando sobre su época de cosecha y eso no tiene nada que ver. Tiene su época de cosecha y no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, en base a lo que nosotros hemos visto, debemos de seguir los 3 primeros pasos que se nos presenta que les he presentado al inicio. Luego debemos de identificar qué criterio está predominando en cada uno de las oraciones para yo poder eliminar alguna oración, ¿sí? Y me debo de regir en ciertas estrategias para la resolución de este tipo de ejercicios. Primero debo de leer y releer
los enunciados para poder comprender el mensaje. ¿Qué quiere decir? Es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos leído cada una de las oraciones y hemos sacado la idea central, o se podría decir qué nos quiere decir cada una de las oraciones. ¿Para qué? Para luego identificar el tema del cual nos están hablando y así deducir un título general a todas las oraciones, para que luego vayamos a verificar si existe alguna irrelevancia o redundancia en los enunciados, si hay algún criterio en el cual yo me deba de basar para poder eliminar, para al final elegir la alternativa que no concuerda, ¿no? En el paso número 4 es en el cual yo voy a basarme para poder verificar y ver qué criterio está predominando y ver por qué estoy eliminando, porque yo no puedo eliminar por eliminar. Ahí es lo que cometen los errores los estudiantes, porque no siguen este proceso, no siguen los pasos para desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Mm? Bueno, me parece que ninguna. Muy bien, ya que no hay ninguna duda, nos quedamos ahí. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Y espero que haya mucha más participación por parte